Bueno, continuamos con Despierta RD, el historiador y general José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, nos acompaña temprano. Bienvenido, general, qué bueno tenerlo aquí. Un placer, el placer es mío de estar aquí. Y déjame decirte que haciéndole honor al nombre del programa. Sí, porque Despierta. Uno vino a despertarse. Sí, sí, claro, es verdad, pero es es verdad. lo más importante, como siempre, señores, mostrar mi satisfacción de encontrarme con ustedes y de deferir una invitación que nunca percuto aquí. Correcto. Y vengo con mucho entusiasmo porque aquí se articulan ideas y yo disfruto, Sí. y no es un cumplido, los comentarios de ustedes, que lo podría ver por televisión, Sí, pero sí, verlo desde aquí tiene otra connotación. Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia, en primer lugar para ustedes. Y ese saludo dominicanista debe alcanzar también a los dominicanos del exterior. Que están llegando muchos dominicanos ahora. No, llegó Juanita la canción. Sigo ¿no? Juanita, sí. Y le llegó hago la Juanita. pregunta ahí de inmediato, ¿verdad? Para dar inicio a esta discusión. Sí. Un tema que siempre aquí tocamos y que es parte de su agenda Sí. tradicionalmente. Llega ese saludo sin ningún trauma en el camino a la frontera, donde parece que cada vez son menos los dominicanos que pueden habitar allí y que Pero son sustituidos de alguna forma con la población. hay haitiana. una discusión muy seria, porque fíjense, todo lo que se ha dicho, inclusive en este programa, y que he dicho yo, sin ánimo de profeta, está saliendo. Tú no acabas de decir a propósito, tú no has visto a propósito de tu pregunta, tú no has visto que ahora hay una inquietud de que se cumpla la ley con el asunto de la venta y alquiler a extranjeros. No a haitianos, no, a extranjeros. A extranjeros. Sentido general. ¿Por qué? Porque, déjame hacerte un señalamiento. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Mira, todos los tratados que se han hecho, muchos de ellos no lo hicimos nosotros, lo hicieron las famosas metrópolis. Mire, en cada tratado, esto es rigurosamente histórico, la República Dominicana ha perdido territorio. Lo que es la República Dominicana, en cada tratado, del primero hasta el último tratado que hizo Trujillo, hemos perdido territorio. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la razón? Y entonces me baso en lo que fue el famoso arbitrio papal, que la gente no lo menciona, el arbitrio papal de a principios del siglo XX, donde le dieron la razón a Haití. Oh, ya. ¿Por qué? Por las despoblaciones. ¿Y cómo se hace? ¿Tú sabías que hubo poblaciones que eran dominicanas, haitianas, como Hincha, San Miguel de la Atalaya, Belader, que se perdió argumentando falta de población? Porque los dominicanos se habían, y además, lo más importante, que es lo que viene con motivo de la observación que estoy haciendo, habían comprado por propiedades. Ok. Pero ahora hay una diferencia. La diferencia es básicamente que hay esa inquietud y que se había dicho mucho, porque ellos están comprando propiedades. El método que usaban anteriormente era comprar usando testaferros dominicanos, Sí, que le pagaban su dinero para que hacían eso, ¿verdad? Sí. Pero ya es abierto también. Parece que fue Juan Bosch el último líder que realmente planteó discusiones sobre ese tema, Pero claro, o regulaciones más bien sobre ese tema. y qué bueno que tú traes también eso a colación. ¿Tú sabes por qué? Porque a Juan Bosch le quiere pintar como un internacionalista que lo era, sobre todo después de su acercamiento con el marxismo. Pero nadie dice que nunca estuvimos más cerca de una guerra con Haití Cuando Juan Bosch. que cuando Juan Bosch. Correcto. Se movilizaron las Fuerzas Armadas. Señores, estuvimos ahora de que la República Dominicana entrara a Haití. A horas. La aviación, los blindados, el ejército. ¿Y tú sabes quién eran los comandantes? ¿Quién era? Los comandantes de la tropa, de las unidades. El más importante para nuestra observación, Rafael Tomás Fernández Domínguez, ¿O sí? el héroe de abril. Sí, sí, el héroe de abril. Sí, y tú sabes quién era otro, el general Ramiro Mato. La mayoría de los oficiales tácticos se fueron movilizados. Y óyeme, estuvimos a punto. Que tuvo con de un Bosch conflicto. a el momento de ser destituido, de ser
No, no solamente eso. Fernández Domínguez que nunca fue un siempre estuvo con él. protector. Fue quizás la figura militar, a pesar de que no tenía el grado suficiente, Sí. donde se apoyó Juan Bosch. Sí. ¿Contra quién? Contra lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Sí. O sea, porque fíjate un detalle que no se ha dicho también. El gobierno de Juan Bosch empezó a desarrollarse usando los principios de los expedicionarios del 14 de junio. O sea, los principios que ellos elaboraron. Todo caminó bien. Recuerda, ese fue un gobierno que duró 7 meses. ¿Tú sabes cuándo lo tumbaron? Que nadie ha observado eso. Cuando sus medidas comenzaron a tocar los intereses de los amiguitos tuyos, de los popis. Cuando tocó eso, ¿verdad? Sí. Que por cierto hay un chiste con eso, Ajá. que él había dicho, antes del golpe de Estado, el profesor Bosch había dicho que ese era un golpe de Estado que duraba menos que una cucaracha en un gallinero, pero lo tumbaron. Y cuando le preguntaron a él, lo que dijo el profesor Bosch jocosamente, es que a mí se me olvidó que las gallinas, en el gallinero las gallinas eran extranjeras. Mire, Un general, doble sentido interesante, ¿verdad? mire, general, preguntarle ahí mismo, quedarnos en la parte histórica, porque sé que vamos a pasar a la actualidad. Sí. Adriana Sanben, el presidente de la Junta, que han escrito bastante, el Mateo, que han escrito bastante Andrés sobre Mateo. el tema haitiano. Que lo quitaron, por cierto. Sí, de su lo posición. cancelaron, sí. Él inclusive no usaron, Sí. que se lo merecía más que cualquiera. No usaron aquella fórmula que han dicho ¿cómo que dice? Que los desmovilizaron. Desvinculan. Los desvincularon. Desvinculados, sí, más bonito, pero Según cancelado. la crónica que vi, Sí. decía que lo habían cancelado. Sí, porque el decreto Deshonroso. establecía la colocación de un nuevo representante inmediatamente y abajo, como Lo dejaron como sin artículo, funciones. Sí. Entonces lo remitieron. Lo dejaron sin funciones. Entonces, en ese sentido, Sustituyendo a fulano de tal. sí, en ese sentido... Era derogado el artículo que lo sí. designaba. En ese sentido, general, conocer de usted que es un gran conocedor de la historia, ha escrito varios libros, realmente lo que ocurrió en el 37 fue una matanza, porque hay otros que dicen que no fueron 3.000, fueron 18.000, que fueron 2.000, que fueron 5, realmente. Yo creo que en el caso de un... ¿Qué pasó ahí? No. En el caso de un genocidio... La investigación suya. Es una falta de nosotros tratar de gradualizar. Fue un genocidio, ¿verdad? Igual por las razones que sucedió, pero realmente no fue en el número que se ha hablado. Es más, yo creo que el principal culpable del abultamiento fue el mismo generalísimo Trujillo, porque él en Puerto Plata, que yo digo que estaba en campaña para las elecciones del 62, y también en San Francisco, y también en la Romana, no como un escrúpulo de conciencia, eso sería ya una materia ya de carácter psiquiátrico o psicológico en cuanto a la conducta humana, pero él dijo, usted ve yo, alguien, es una anécdota que está inclusive publicada, y publicada por Euclides Gutiérrez Félix. Si no se sabe de eso. Que ha dicho, dijo Trujillo en Puerto Plata, que yo sé que alguien le dijo, benefactor. Y le dijo, ¿yo benefactor? No, yo no soy ningún benefactor, yo lo que soy un asesino, porque yo maté 30.000 haitianos. Y él fue que le puso... O sea que él le puso número. Ahora bien... Posiblemente el número que ya hemos llegado ha sido por Voz Populi, no por un dato No. Yo te voy a decir una Se habla de 600 y pico. En algunos, no, mira, hay una pregunta que hay que hacer. Han llegado hasta 18.000. Ahora que están de moda... He leído 600 y tal. Pero óyeme, ha habido... Es que aquí hay yo soy de lo que creo que hay que reescribir completa la historia dominicana. Es verdad, porque es que Claro, la interpreta a su Claro, porque manera. hay una discursiva, no, es que hay una discursiva que sea de uno y otro lado, que sea impuesto. Pero óyeme una cosa, o sea, que eso es la que nosotros repetimos. Pero mira, hay una prueba total de que eso no fue así, con dos antecedentes. Lo primero fue el hecho de que tú sabes que ahora está de moda la arqueología, ¿verdad? ¿Dónde están las tumbas, las fosas comunes? ¿Dónde echaron esos cadáveres? ¿Dónde echaron esos cadáveres?
Exactamente. Que es el principal indicio, Claro. ¿verdad? El que no se ha buscado, es que incluso... Pero 30.000 se hallarían donde quiera. O sea, Bueno, pero no... aún sin no, buscarse pero, se encontrarían en cualquier mira, espacio. no lo, Una lleve rumba. no lo lleve a 30.000. No lo lleve a 30.000. Llévalo a 10.000 personas. Pero son muchos. Por eso que te digo, jugar con cifras, con vidas humanas. Pero yo te digo a ti, busca 10.000. Pero óyeme, ahora sí hay un hecho rigurosamente histórico también. Que resulta que eso lo motivó el cuatrerismo. Porque los haitianos como hoy, Sí, cogen, entran, sí. entraban, robaban ganado. Se roban su- Y había una especie de cancha abierta para eso. Y entonces Trujillo involucró en primer orden el ejército para que le pusiera cota con esa medida draconiana, ¿verdad? Dice que la orden la dio estando en Montecristi, en la casa de doña Isabel Mayer. Y entonces resulta que cuando comenzó la cosa... ¿Él se refiere al 37 o la de No, los al cuatreros? al 37. Sí. Cuando comenzó la La matanza. verdad que utilizó una frase que dijo, me tienen harto. Sí, sí. Entonces, pero Estoy cansado pero hay ya. un detalle interesante. Y le entraron. Que a los 2 días de haber comenzado lo que se llamó el corte en esa época, El corte. resulta que Trujillo, estando en Puerto Plata, ordenó que le sacaran los guardias de eso. Sácame los guardias. Oh. Porque después se envician. Sí. Ah, Después se envician. sí. Óyeme, y entonces... le entraba como un curru. Entonces, es lo que se hizo fueran... Mira, yo dudo que llegaran a 1.000. Ok. Dudo que llegaran a 1.000. Pero resulta que le hicieron los presos. Los presos de confianza. ¿Entiendes? Los Le presos de asignaron confianza. de eso. Bueno, algo similar a lo que ocurrió con el descubrimiento, el encuentro, que precisamente hoy 5 de diciembre Sí, habría no, llegado a la primera embarcación. Claro. Que se envió la gente inútil. Cuando de alguna yo... forma claro, inútil y... se ha dicho que eran expresidiarios. No, mira, realmente hay que comprender que en España había una desmovilización militar. De un momento a otro finalizó la guerra contra los moros con la toma de Granada, ¿verdad? Y entonces resulta, ¿qué tú haces con todos esos soldados? Y esa fue lo que alimentó, no fueron ladrones, hay que ver también lo que era la guerra en ese momento, que era un acto barbárico, ¿verdad? Entonces esos señores fue lo que mandaron aquí, pero no eran asesinos, ni ladrones, ni eso en el sentido figurado de la cuestión. General, ya el tema haitiano no es importante. Le hago la pregunta Sí. entrando a la actualidad. Sí, sí. Porque hace apenas un mes aquí estábamos todos los días con el tema haitiano. Sin embargo, ya el tema sale de agenda y parece que no pasa nada en la frontera. Pero tiene que ver mucho con ¿Qué ustedes. ocurre? Tiene que ver mucho con ustedes dos, con Sí. el comentario. Fíjate, yo tengo por formación, por mi formación militar, ¿verdad? Sí. Tengo cierta manía con la estrategia. Yo todo lo veo primero como debe verse Sí. a nivel estratégico y en el análisis estratégico. ¿Por qué yo les digo que tiene que ver mucho con ustedes? Porque debemos reparar en que hay, desde antes del discurso de toma de posesión, el presidente comenzó a hablar de la reforma. Comenzó a hablar de que no iba. Lanzó antes del discurso presidencial, que después lo confirmó en el discurso presidencial, y abrió la compuerta de las aspiraciones y de las precandidaturas presidenciales en su partido. Fíjate, ¿verdad? yo siguiendo el curso de la prensa, no con información de inteligencia y nada de eso, para llegar a mi análisis estratégico, en varios periódicos se comentó, y ustedes lo comentaron también, que en un momento dado el Congreso Nacional estaba atestado de reforma. Sí, es verdad. Atestado de reforma. Su precisión es correcta. Eso es una cosa. Ahora, vete a la otra. Mira, yo lo primero que hago por la mañana, yo me levanto a las 4:50 por manía militar, pero yo veo... Eso quiere decir que se acuesta temprano. No, me acuesto tarde. Ah, ok. Sobre todo, no es lo que tú estás insinuando. No, yo me acuesto... ¿Qué le di ahí, Que cualquiera. Fíjate, una mala costumbre escribiendo. Sí. Escribiendo. Pero óyeme una cosa. Te Te diré, sí. Y es la mejor hora para escribir.
pues el silencio, y la mente está más el tranquila. hogar está ya durmiendo. Bueno, el asunto es que si tú juntas eso con la situación que te estoy diciendo, lo primero que yo hago es leer unas facilidades que hay de los titulares para ver las noticias, lo que está pasando hoy y sobre todo para venir aquí, ¿verdad? Claro, Bueno, actualizado. señores, yo quiero que ustedes me saquen un solo día de la cotidianidad dominicana, día tras día, valga la redundancia, día tras día, que no haya una o dos crisis creadas por el gobierno. Entonces, yo a veces, en el análisis estratégico, digo, pero ven acá, el presidente parece que está creando la tormenta perfecta. Ajá, ¿por qué? Porque no es que se la crean, es que él la crea con una serie de medidas que él toma, ¿verdad? Entonces, eso está... La pregunta del tema haitiano. Ponte a ver, pues, vamos a ver que no solamente es el tema haitiano, es que la capacidad de la opinión pública, de ustedes, de los medios y de todo, no puede hacerle frente a todos los problemas y las crisis que el gobierno crea. Demasiado, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo el pensamiento del doctor Balaguer, que el doctor Balaguer decía que nadie se acordaba, recuérdense que no existían los medios que existen ahora, claro. pero Balaguer decía, una vez que le preguntaron sobre, está hablando de la inflación que iba a causar la 27 de febrero, la avenida 27 de febrero, y él le preguntó, ¿cuál fue el titular de ayer del periódico tal? Al periodista de ese periódico. ¿Cómo? Y él no sabía. Ay, mi madre. Es una forma que tiene que ver hasta con la salsa aquel del periódico de ayer, ¿verdad? ¿Para qué leer un periódico de ayer? Entonces, Sí. ¿cómo se van desplazando las cosas? Imagínense con la aglomeración de problemas que tiene la sociedad dominicana ahora, ¿cómo se va? Entonces el tema haitiano, que es, yo lo he dicho aquí mismo, es el principal problema, no, la principal amenaza no militar contra la República Dominicana es la migración ilegal. Totalmente ¿Tú sabes por qué? Porque se está tragando los frutos de la democracia. Entonces, pasa con eso. Tú dices el asunto aquel de cómo ha bajado en intensidad el tema haitiano. El gobierno tiene una estrategia nueva. De hay cosas que de no topar. Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Qué tú has oído hablar más reciente? ¿Qué tú has oído hablar de los límites marítimos? Ya el tema murió. Ya el tema Ya. murió. Aquella sentencia del Entonces, pero murió precisamente en el efecto de la opinión pública, porque no debe morir. No desaparece la No acción. desaparece. Ahora va a pasar lo que siempre pasa. Van a esperar un tiempo y tú hablaste Pero el de tema de las lo van a deportaciones, meter. por ejemplo, ayer o antes de ayer el gobierno decía, bueno, en los últimos 2 meses hemos deportado 71,000 personas aproximadamente, Sí. si la memoria, si el número no me falla. Eso da un promedio de 7,800 personas más o menos por semana. Sí. La meta había sido 10,000. Sí. ¿Ustedes creen en esa cifra del gobierno? ¿Ustedes creen No, de no, alguna no. forma en el resultado que eso ha dado? Mira, ¿Se deportan los 10,000 o los 7,000 o los ¿tú 8,000? quieres que te diga? Pero logra mantenerse un control en la frontera para que no reingresen. ¿Cómo ustedes ven eso? no ¿Una me- política viable? No, es que volvemos a la manía estratégica. ¿Verdad? Tú, como es natural, tú te vas a esos detalles. A esos detalles. Pero yo te digo a ti que a nivel estratégico yo pienso y reitero que el gobierno tiene un doble discurso con eso. Y en eso está envuelta el tema que ustedes estaban tocando ahorita fuera de cámara con relación a la situación internacional. Pero ¿y por qué usted dice que tiene un doble discurso? ¿Por qué? Porque dice una cosa y hace otra. Lo está diciendo tú. Dice que deporta o que tiene propósito de deportar 10,000 y hace qué. No, yo pienso que hay un problema. Por un lado, yo creo que al fin se han dado cuenta de que es saludable el asunto de las deportaciones, ¿verdad? No solamente por el número, pues, sino por lo que te dijo ahorita. Por un tema político. No, y entonces ahora resulta que el país, para que tú veas la importancia, vuelvo y te reitero, de los medios, ese es un tema que afecta a todos los sectores de la sociedad. Impacta, sí. Impacta. Sí. Es quizá el sector más importante. Y no es por odio racial, no. Es por lo que te estoy diciendo. De General. que
Sí, entonces mira lo que sucede. Mira lo que sucede con eso. ¿Cómo tú lo sacas? ¿Cuál es el sistema? Vamos a poner de nuevo el tema de la delimitación marítima, ¿verdad? ¿Qué es lo que se demuestra? Que entonces espera un tiempo, que baje la marea en la opinión, ¿verdad? Ellos no hablan más de eso, ¿verdad? Ni para hacer propaganda. Entonces, en el momento menos pensado, ¡fum!, lo meten. Lo meten de nuevo. Lo meten. Mire, ¿Cómo pasó? No es nuevo, ¿eh? Sí. Como pasó con la ley de trata. ¿Tú recuerdas la ley de trata? Se la tumbó, Es se la que, por tumbaron los cierto, medios, se la cuando tumbaron. ustedes estaban hablando del asunto de la Navidad, recuérdate que esa ley fue metida En Navidad. en Navidad diciembre. y aprobada rápidamente, digo, el presidente, y referida al Congreso. Y al referirla al Congreso, ¿verdad?, se armó lo que se armó y la sacaron. Le dieron hacia atrás. Mire, general, Sí, estamos en Navidad. sí. Y usted, como un hombre de armas, debo de hacerle esta pregunta. Las últimas 2 semanas, más de 10 militares y policías han sido asesinados Sí. por delincuentes. El último fue un miembro de la Marina de la Fuerza Aérea en Santo Domingo Este por menores encapuchados Sí, pero para espérate, quitarle el arma de reglamento. pero espérate, tú hablas y te va a lucir, eso es espantoso lo que tú estás diciendo. No. Ahora, yo te voy a decir una claro. cosa, mézclalo. Tú hablas de los guardias, ¿verdad? Ajá. Mézclalo con los civiles. Sí. ¿Tú viste? Pero mézclalo también con los últimos asesinatos que han hecho los haitianos a dominicanos, que debo mencionarte eso. También. Que dada Caso de un tío suyo incluso. uno de los primeros, Plata, sí. uno de los primeros, pero ya son incontables y pasan ya, no con el efecto que pasaba antes, pasan, ¿verdad? Entonces, eso hay que mencionar, la actitud de los haitianos. Y yo te pregunto a ti, o a ustedes, ¿y por qué los haitianos han cambiado su actitud? ¿Por qué los haitianos no son ya, como todos, la mayoría de los ilegales en el mundo entero, ¿verdad? Tienen una actitud pasiva de bajar el perfil, ¿verdad?, sobre todo de opinión, para poder asimilarse de una manera? Pero no. Esta es una actitud ahora agresiva totalmente. ¿Por qué? Y de ¿Tú sabes por qué? confrontación. ¿Tú sabes por qué? Por el doble discurso. Sin miedo. Por el doble discurso. Porque, óyeme, hay algo que lo está apoyando, Sí, ellos se sienten apoyados. pero no de palabra, de hecho. ¿Tú me entiendes? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú no oíste las declaraciones del señor ministro de Agricultura? Sí. Que Con hay respecto a que legalizarlo después de un año. No, y él reconoció que él tiene. Y hubo un legislador o un alcalde que dijo lo mismo. ¿Eh? Entonces, Hipólito, ¿qué dijo? no, También pero que dijo lo mismo, lo apoyó. Hipólito tiene una ventaja. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que él no es funcionario. Él es funcionario. Hipólito no es funcionario. No es funcionario del gobierno. Presidente tiene un Sí, peso pero la voz importante. pero fíjate una cosa. Él se puede dar el. Aunque no sea funcionario, tiene muchos subalternos. Y puede Como ser que Olimpia, tenga- pero Mira, parece que tenga en su casa yo te voy a decir algo, ¿verdad? Yo tengo una experiencia de primera mano, Claro. porque yo fui ministro de defensa del presidente Mejía. Óyeme, yo no sé lo que el presidente Mejía, cuál es su actitud frente a eso. Ahora, cuando fue presidente de la República, y yo soy testigo de excepción, era un defensor a ultranza. Cuando digo ultranza, más allá de lo internacional, a ultranza de la soberanía nacional. Yo no le hice al presidente, y te lo confieso, Mejía, una sola recomendación de defensa y seguridad con respecto a Haití, una sola, que no la aprobara de inmediato y de forma entusiasta. General, pues ya tema nos de la vamos. seguridad ciudadana, así Sí, que sí, ya nos ya vamos. me acabo. Lo de la seguridad ciudadana. Esos Más de asaltos a 10 militares. militares y policías asesinados, sin Alarmante. hablar de los civiles. Señores, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eso arrastra que no hay ningún resultado de lo que se ha cacareado tanto con respecto a la reforma policial y esa visita de los lunes y todo sigue. Pero señores, ustedes no se han dado cuenta que estamos inmersos en un caos. Y cuando yo digo un caos, porque a mí me enseñaron que el mando, y eso alcanza a los políticos también, el control, ¿verdad? Pero las órdenes
que en el ejército, que no se supervisa, no se cumple. Entonces, ¿qué demuestra todo esto? Que todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho al respecto no ha dado resultados. Entonces, en una época, esos asaltos, que eso no lo justifican los asaltos, ni ningún dato delincuencial de violencia, eso no lo justifica. Pero eso es un reflejo directo, ¿sabe de qué? Sí. Del problema económico, de la crisis económica. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Hay una cosa que nadie se repara también. ¿Sabe cuál es? El suicidio. Póngase a ver la tasa de suicidio. ¿Y por qué es eso? Porque el dominicano es suicida. O porque está, señores, está implicado, aún los crímenes pasionales, Sí. ¿verdad? Están implicados en la situación económica. General, Sí. 7:55 y 49 segundos. En 30, dígame, Omar o Leonel para el 21. No, Leonel, por favor. Óyeme, volvemos a lo estratégico. Quedan 20 segundos. Volvemos a lo estratégico. Sí. El presidente Fernández le acaba de poner el punto a la silla. Sí. ¿Eh? Sí. Que dijo una cosa, pero señores, tiene 3 meses de senador. Lo dijo el presidente. Si el pueblo dice que es Omar. El joven Omar tiene condiciones, Sí. pero a usted no le luce raro de que hay un interés, inclusive en el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campesino dice, ¿verdad?, que no hay mejor cuña que la del mismo palo, y quieren que el muchacho, ellos, releve al papá con fecha. Entonces, el futuro de Omar tiene que estar en lo que él está, un senador muy joven. Que Si le dan una sorpresa ¿A quién? a ustedes con los números y que él supere el Por papá. favor, eso pregúntaselo al presidente Fernández, que ya le puso punto final a eso. Sí, pero usted es un miembro de alta No, jerarquía. claro, sí, pero está bien. Y yo te dije, no hay que decírtelo más claro, ¿verdad? Usted se sujeta a lo que se está discutiendo ahí dentro. Bueno, general, muchísimas gracias. Conversación extraordinaria con usted. Un Bueno, placer siempre. no, el placer es mío. Hablar con usted. Además que cuando yo me Tiene junto que dar con una usted, hora me de junto de la hablar del tema juventud de histórico. ustedes. Me alimento de su juventud. Sí. Me hablaron con usted una hora para hablar del tema histórico. Y del tiraje de Gilbert. Sí, sí, que no es fácil, que no es fácil. Bueno, señores, gracias a ustedes por estar ahí. General Soto Jiménez conversó con nosotros. Mañana es otro día aquí, en Despierta RD. No se vayan de Telecentro.